Hola a todos, querida audiencia, nuevamente. Bueno, hoy les traigo un nuevo tema que es el padre y los hombres, con esta impronta y esta energía que nos entrega el padre. Ya hemos conversado de la madre, entonces ahora le toca al padre, ¿ya? El padre es el puente hacia el mundo. Sin él, algo en nosotros no sabe dónde ir, es la brújula. En la charla anterior que hablamos de la madre como el primer universo, el primer ambiente o el primer hogar, el padre, el lugar que ocupa o que debería ocupar en cada uno de nosotros es súper distinto al de la madre. No es ni mejor ni peor, es simplemente distinto. ¿Ya? Entender esa diferencia nos llega un entendimiento del por qué nos relacionamos de cierta forma con otras personas, con la pareja, con la sociedad. En el campo o en las zonas rurales, la figura del padre tiene un peso enorme. A veces demasiado silenciosa, a veces demasiado dura o simplemente ausente, porque está sentado en la misma mesa, pero es como si no estuviera. Y eso deja marcas, ya en los hijos, en la familia, en el cuerpo también. Hoy quiero hablar de eso con honestidad y con compasión, porque creo que entender al Padre, lo que representa y lo que deja cuando Él falta o falla en estos caminos, deja algo como que está al borde de sanarse. Entonces, claro, al conversarlo, al comprenderlo, algo se empieza a liberar en nosotros y en distintas áreas de nuestra vida. El padre representa en el fondo la segunda raíz, ¿ya? Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares y trabajó en todo el mundo, siempre dio como harto énfasis a la madre y el padre después le empezó a dar una profundidad enorme. ¿Ya? Él decía que la madre nos da la vida y el padre nos da un lugar en el mundo. La madre es el origen, el padre es la decisión o la dirección, la determinación a dónde vamos. La madre dice, existes, el padre dice, puedes ir. Y cuando ese segundo mensaje no llega, cuando el padre no está o no puede cumplir con ese rol, el hijo queda sin una ancla, sabe que existe, pero no sabe bien hacia dónde moverse, no sabe si tiene el permiso para ocupar un lugar en el mundo. El padre muchas veces se relaciona con lo que yo voy a estudiar, la carrera, el oficio, la profesión, lo que yo quiera elegir. Entonces, claro, él nos va indicando. En las constelaciones familiares ya se ve de una manera muy concreta. Hijos que no pueden avanzar en sus proyectos. Yo he visto hartos jóvenes que no terminan nunca su carrera o un proyecto o un trabajo, les cuesta mucho. Llegan hasta cierto punto y solo se frenan. Hay un saboteo. Eh, Justo cuando están a punto de conseguir algo importante, algo ocurre. Se detienen, en fin, etcétera. Explicaciones, excusas, situaciones son muchas. Y detrás, muy frecuentemente, hay un vínculo paterno que no fue recibido. Ya, un padre que no estuvo, o un padre que estuvo, pero cuya presencia fue más de generar un miedo en vez de generar fuerza. Desde la psicología transpersonal, el padre también representa como la ley, la estructura, no la ley como un castigo, ¿ya? Pero nos dice que el mundo tiene un orden, ciertos pasos, y si uno cumple ciertos pasos, se da el amor o lo que queremos, ¿ya? Esa es la consecuencia. Pero un hijo que crece sin esa referencia de este papá construye su propia vida sin una estructura interna, como él cree, y uno va acomodando, y generalmente son desórdenes, ¿ya? Y genera una incapacidad muchas veces de sostener los compromisos, inclusive el propio compromiso con uno, buscando afuera la autoridad que no tuvieron, tal vez buscando un jefe que represente al padre o la autoridad, a un profesor,
A veces la pareja también representa un padre. Da lo mismo si es hombre o mujer. Pero claro, hay una sensación de que tengo que buscar esa autoridad, esa estructura, alguien que me corrija, alguien que me diga así se hace. Y todavía está ese niño ahí dolente o carente de esta energía. Desde la ciencia curativa germánica, que también ya hemos hablado en otros videos, se habla de una lateralidad. En personas diestras, ¿ya? El hemisferio izquierdo cerebral representa al papá, pero el hemisferio izquierdo comanda el hemicuerpo derecho, ¿ya? Entonces, cualquier síntoma que yo tenga relacionado con el lado derecho de mi cuerpo está relacionado con papá, también con parejas, ¿ya? Pero podemos ver, no sé, un dolor, una dermatitis, una inflamación, etcétera, etcétera, todo lo que esté en el lado derecho del cuerpo en personas diestras. Pero más allá del lugar del cuerpo donde se sitúe, en hombres, voy a hablar ahora de las comunas rurales, se le afecta harto la columna vertebral, específicamente en la zona lumbar, que tiene que ver con la sensación de no ser suficientemente fuerte como para sostener la estructura familiar. No soy suficientemente capaz, no soy suficientemente hombre. ¿Ya? Entonces, cuando un hombre o un niño, digamos, que crece con un padre que lo descalificaba constantemente, un padre que nunca estaba conforme, que le decía implícita o explícitamente que no daba la talla o el ancho, puede cargar con ese conflicto en su espalda, de esta desvalorización. También los problemas de rodilla. Significa yo no me voy a doblegar frente a este conflicto o no me voy a doblegar ante mi padre. ¿Ya? Es decir, no me voy a detener aunque esté cansado y me voy a mantener en pie, cueste lo que cueste. Pero sí, pues, los hombres nos cansamos, nos agotamos. Y si hacemos eso, la rodilla es un lugar que se afecta bastante. A veces tenemos asociado en esta cultura y en muchas del planeta de que el detenerse o parar es síntoma de debilidad, que el pedir ayuda es vergonzoso y que siempre hay que aguantar. Todavía quedan estos sesgos machistas o muy vinculados a la energía del padre. Enrique Corbera, que es el que diseña la bioneuroemoción, plantea de que muchas enfermedades cardiovasculares en los hombres tienen una raíz en este conflicto de rendimiento y de territorio. Son hombres que siempre tienen que proveer, proteger, rendir, demostrar todo el tiempo, sin parar. No pueden mostrar o dar indicadores de que están cansados. Entonces el corazón de este hombre está constantemente bajo presión. Y tarde o temprano el corazón va a hablar. El padre y el hijo. Siempre hay una herida ahí silenciada que no se cuenta mucho porque todavía queda esto como mito, esta programación o creencia de que los hombres no tenemos que andar contando los problemas y menos con el padre. Ya por último podemos conversar que tuvo un conflicto con la madre, pero entre hombres no decimos que hay conflicto. Las madres a veces nos conversan más sobre libros, películas, canciones, terapias, como que nos vinculan con este aspecto. Pero el padre es un territorio mucho más silenciado, sobre todo en los ambientes rurales, ¿ya? Como suena como raro decir mi papá me duele o la historia con mi papá. Entonces, suele ser algo que está ahí muy silencioso culturalmente y que sí, nos hace vulnerable en la intimidad y hay que reconocerlo para poder recuperar nuestra fuerza. ¿Ya? Entonces, en el fondo hay una contradicción. Mi papá debía ser fuerte y yo también tengo que ser fuerte porque los hombres no lloran. Entonces, aunque haya ausencia de padre, tengo que ser fuerte y sin llorar. Pero ese dolor sí existe. Y si no se llora, si no se trabaja, si no se terapea, si no se expresa de otra forma, se transforma en rabia crónica. Y la rabia crónica se expresa casi siempre como alcoholismo. Hay un tipo de violencia también que se puede repetir de generación en generación.
sin que nadie entienda muy bien por qué. Y esa es la incapacidad de un padre que no nos enseñó esta estructura de estar presente y el porqué de las cosas, ¿ya? Entonces se forma una tendencia a la frialdad, a un hombre un poco más desconectado de las emociones y por ende también desconectado de los hijos. Hellinger, el padre de las constelaciones, decía que cuando un hijo puede mirar a su padre con respeto, aunque ese padre haya fallado, algo en el hijo se endereza. Entonces, no se trata de aprobar lo que él hizo o no hizo, porque la conciencia moral es muy fuerte, o la conciencia social, pero sí se trata de reconocer que ese hombre, por imperfecto que fuera, fue el canal para que nosotros llegáramos a la vida. Hay una tendencia a poner hartos padres simbólicos. El abuelito, el tío, inclusive la mamá muchas veces toma el rol de este papá que faltó. Bueno, quiero dejarles como una imagen, ¿ya? Como la imagen de un árbol que tiene dos raíces, una raíz representa al padre, la otra a la madre, pero si una raíz está dañada, el árbol puede seguir en pie, pero se empieza a inclinar y busca compensar. Entonces, una raíz, la que queda, empieza a trabajar el doble para que el árbol no se caiga. Muchos de nosotros hemos vivido así, inclinados, compensando, usando solo una raíz para sostener la ausencia de la otra. ¿Ya? Y el trabajo de la sanación no es arrancar las raíces, al contrario, es honrarlas y darle un lugar exactamente a las cosas como fueron. Y el honrarlas significa decir, sí, él fue mi papá, haya estado o no haya estado, y esta raíz que este árbol se empieza a compensar. Así que les agradezco nuevamente su escucha, su presencia, el que hayan deseado ver este video. Así que ya les estaré dejando más videos relacionados con el Padre. Muchas gracias.